Entonces, muchachos, el ejercicio me está dando aquí el vector de velocidad, ¿sí? Una representación de ese vector. Fíjense que ese vector depende de una variable r y de otra r sub 0. Me dicen que r sub 0 es el radio de la tubería, ¿no? Este es fijo, este yo lo conozco. Entonces, r sub 0. ¿Y qué pasa? Pues fíjense que u va cambiando para cada R, ¿no? Entonces, estos distintos valores son los que yo llamaré R. Esto será R, y aquí pues tendré otra R. ¿Listo? Fíjense que en este caso, pues, al ser una tubería, como les digo, U va a cambiar en función de R, ¿no? Por lo tanto, aquí no hablaríamos de U de Y, sino U de R, ¿no? Y que no cambia en el eje Y, sino en el eje R. ¿Listo? Simplemente es ahí como una acotación para diferenciarle de cuando estamos en, por lo menos si fueran placas, sí trabajaría yo con Y, ¿no? Pero aquí, pues, al ser una tubería, estoy cambiándolo en R. Fíjense que al ser una tubería, uno dice, no, bueno, pues es redondo, ¿no? A veces ustedes asocian que todo lo redondo tiene velocidad tangencial. Y fíjense que no, la velocidad tangencial es cuando hay una rotación. Pero pues la tubería sí es redonda, pero el desplazamiento aquí por dentro no está rotando, ¿no? Entonces, no sabemos qué forma tiene. Este es simplemente un modelo, un modelo de referencia. De hecho, el ejercicio ni siquiera tenía uno. Pero les puse ahí ese como para que más o menos tuvieran la idea de cómo se comporta. Entonces me piden hallar el esfuerzo cortante en la línea central, ¿sí? La línea central va a ser aquí en R sub 0, ¿cierto? También me lo piden en R igual a 0,25, pues eso ya será por aquí abajo, y en R igual a 10. Entonces fíjense que R va aumentando hacia allá, ¿no? Quiere decir que aquí puedo yo poner mi punto 0. Y bueno, aquí iré 0,25, aquí será R0 igual al radio de la tubería y aquí será R igual a 10, ¿no? Y yo tendré cuáles van a ser aquí los valores de esa 1. Entonces, de hecho, aquí podemos hacer, a veces yo les pongo a graficar, ¿no? A graficar ese perfil de velocidades. Entonces, pues lo podemos hacer ahorita después de que hayamos el esfuerzo cortante en estos 3 puntos, ¿sí? Y bueno, me dicen que el agua está a 20 grados centígrados, ¿no? Entonces, decíamos que una de las preguntas comunes cuando tenemos este caso de ejercicios es por lo menos graficar el perfil de velocidades, ¿sí? Entonces, si recordamos el diagrama inicial que nosotros teníamos, vamos a ver que U depende de R, ¿no? Y que para cada R yo voy a tener, pues, obviamente una U, y ese valor de U es el que me va a dar a mí mi perfil de velocidades, ¿sí? Entonces, cuando se refieren al perfil de velocidades, ¿yo qué voy a hacer? Voy a tomar mi ecuación U, y aquí en esta U, fíjense que U depende de R. O sea que aquí es donde yo voy a reemplazar esos valores de R que me están dando, ¿sí? No en el gradiente de velocidades. ¿Listo? Porque el gradiente de velocidades ya es la diferencia que hay entre cada capa, ¿sí? Entonces el gradiente de velocidades es más para el esfuerzo cortante y esas cosas, ¿sí? Pero el perfil como tal, pues me lo va a dar cada U, ¿sí? Recuerden que cada U tiene una longitud distinta, una magnitud diferente, y pues esas magnitudes serán las que me formen a mí ese perfil de velocidades. Entonces, como les decía, les recomiendo primero hacer una tabla de valores, ¿sí? Para uno saber, pues, qué tan espaciado la va a hacer, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Poner esto aquí. Aquí tenemos nuestra tabla de valores y nuestra U que depende de R. O sea que si U depende de R y yo quiero hallar el valor de U para cada R, pues ¿qué voy a hacer? Sustituirlo, ¿no? Entonces aquí diré, bueno, ahora U cuando R es igual a 0. Si U es igual a, si R es igual a 0, pues sustituyo. 16 por 1 menos 0 al cuadrado sobre R sub 0. Y R sub 0 sigue siendo
el radio de la tubería, ¿no? Que es 0,05 al cuadrado. ¿Listo? Esto aquí, pues este término de aquí me va a dar 0, o sea que me está dando 16 metros sobre segundos. Y empiezo así, simplemente, con todos los valores, ¿sí? Normalmente, me faltó un 0. Normalmente, nosotros, por lo menos, bueno, para efectos de las evaluaciones, pues, sí, yo entiendo que normalmente les pido más, ¿no? Este es cada R cuartos, normalmente yo lo pido cada octavo, ¿listo? Pues para efecto de la evaluación, para no gastar tanto tiempo estar sustituyendo esto y escribiéndolo, pues yo les pido al menos 2 demostraciones, ¿no? Al menos háganlo con las 2 primeras, primero para yo saber qué es lo que están haciendo, ¿sí? Y también pues para que ustedes sepan, pues vayan viendo cómo es la forma, ¿no? Al menos haciéndolo uno con las 2 primeras, tiene la idea más o menos cómo debería darle. Entonces aquí me dio 12 metros sobre segundos. Ya ahí simplemente pues yo puedo ir a donde tengo el valor de R y sustituirla, ¿no? Entonces ya sé que aquí para 0 son 16. Para 0,25 son 12. Entonces simplemente me voy aquí a donde tengo la R y le cambio el valor. Entonces ahora con 0,05. Este vale 0. Con 0,75 va a valer menos 20. Y con 0,1 menos 48. Entonces yo tendré que, lo que les decía, ya con los valores, pues yo voy a ver qué tan espaciado hago la gráfica, ¿no? Entonces por lo menos aquí puedo hacerlas de 10 en 10, ¿no? Más o menos, sí. Que me queden el 10, el 20, el 30, el 40 y el 50, para poner ahí cerquita el 50 negativo. Y los valores de R, pues de 0 a 1. Entonces dijimos que este iba a ser mi eje U, ¿cierto? Y ese U está en metros sobre segundo. Como les digo, siempre pónganle las unidades. Y fíjense que aquí hay otra forma de saberlo, ¿no? Yo no puedo tener esto en segundo a la -1, porque no me quedaría como tan bien expresado saber cómo cambia una velocidad, ¿sí? Porque aquí yo relaciono la velocidad con respecto a cada altura. En cambio, pues no tiene mucho sentido relacionar algo que tiene unidades de segundo a la -1, ¿no? Una derivada ahí con respecto a una altura no me dice mucho, ¿no? Y esta pues va a ser la altura, en nuestro caso es R, y esta es M, metros. ¿Listo? Entonces, pues simplemente ver cómo voy a ubicar los puntos, esa es la mayor complicación que tenemos aquí. Yo con 10, 20, 30, 40, 50 iría más allá. Por aquí irá el 50. Por aquí 10 y 20. Y pues esta la voy a hacer bueno, si la hago a escala, mi R tendría el 10 aquí, ¿no? Pero me va a quedar muy pegadita. Voy a subirlo solamente para que se vea un poquito más. Es decir, que esto es 10, bueno, 0,1. Y esto es 0,05. Entonces me va a quedar un poquito como desfasada, pero simplemente para que se vea mejor, ¿sí?
Entonces, eso es lo que yo les digo, aunque sea tómense la molestia de ubicar bien los puntos, que pues, no es mayor cosa, ¿no? Listo. Y pues simplemente lo que vamos a hacer aquí será unir líneas. Ya, entonces este es el 15, el 16 viene siendo por aquí y el 12 viene siendo más o menos por aquí. Y el 16 va con el 0. Ah. Fíjate que tampoco es una cosa así pues tan perfecta, ¿no? Pero por lo menos sí les agradecería que, que ubiquen los puntos y les hagan, no sé, un espaciado o algo así. ¿Listo? Aquí, ¿qué pasó? Me está dando un poco curva, por lo que este eje lo amplíe, ¿no? Pero debería, yo creo que si alguien lo hace a escala, debería darle más como una recta, ¿sí? ¿Cómo puedo unir aquí? Sí, no, porque aquí esta se está moviendo así. Bueno, vamos a unirla así como... que sea que pase por los puntos. Y ya. ¿Listo? Y eso sería todo. Eso es un punto típico ahí que no es mayor cosa, ¿no? Y fíjense que lo que les decía, ¿no? Cuando derivamos esto, ahí sí yo puedo encontrar cuando la pendiente, ¿no? Y la pendiente es la que me va a dar el gradiente de velocidades. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Pues yo tengo una pequeña, no sé, profe. Dígame. Con la derivada de la ecuación hallábamos la pendiente, pero si usamos la ecuación, o sea, esta normal, esta hace referencia aquí a la viscosidad. ¿Esta U? O sea, como tal. Como les digo, U es simplemente el vector velocidad, ¿sí? ¿Qué tan grande es la velocidad? Entonces, fíjense que cuando estamos en R0, la velocidad tiene una magnitud aquí de 16. En R025, bueno, debido a la viscosidad, recuerden que estas capas van perdiendo velocidad, ¿no? Entonces aquí tendrá una velocidad de 12. En R5, ¿qué pasó? Se detuvo. Y luego, pues va a empezar a ir en sentido contrario. Entonces va a ir en este sentido. ¿Sí? Entonces, cada una de estas líneas que yo estoy marcando es el vector U. ¿Sí? Entonces, esta es U cuando R vale 0,1. Este es U cuando R vale 0,75. 0,75. Y así sucesivamente, ¿no? Esta será U en la posición 0. ¿Sí? Entonces, fíjense que esta capa lleva cierta velocidad, pero se va desacelerando hasta llegar a 0. Y luego de que llega a 0, las capas empiezan a, bueno, a moverse en este otro sentido. ¿Listo? Entonces, fíjense que U, ¿qué me representa? El vector velocidad. Que cuando yo derivo ese vector velocidad con respecto al espesor, o sea, aquí a la posición,
voy a obtener el du de y, ¿sí? O sea, el gradiente de velocidades. Ya, profe, ya le entendí. O sea, lo que yo le quería preguntar era esta gráfica que representa y como tal representa la velocidad. Sí, la velocidad. Y cuando usted las une todas, ¿qué obtiene? El perfil de velocidades. ¿Sí? Entonces, sí, le representa la velocidad que lleva cada una de las capas. Y al unir cada uno de esos vectores de velocidad, voy a obtener el perfil de velocidades. Cuando hacíamos lo del esfuerzo cortante, de hecho la definición del esfuerzo cortante es que relaciona la viscosidad del fluido con el cambio de velocidades entre las capas, ¿no? Entonces, ese cambio de velocidades entre capas sí es el du de y. La variación, ¿no? Que esa se halla, bueno, con la derivada o con la pendiente. ¿Listo? Entonces, de hecho hay unas ecuaciones, creo que las que les dejé ahí en Classroom, hay unas que este perfil, bueno, esta ecuación es la ecuación de una parábola. Entonces el perfil debería quedarles aquí así como una parábola, sí, si lo hacen ahí. ¿Negativa? Ok, sí. Entonces ya voy a hacer un recuento aquí para la grabación. Listo, me piden hallar el esfuerzo cortante, ¿sí? El esfuerzo cortante puede ser fuerza sobre área, pero aquí no tengo la fuerza y tampoco conozco el área, ¿no? Entonces, la otra forma es la de viscosidad por el gradiente de velocidades. Aquí nuestra velocidad está cambiando en función de R, ¿no? No de Y. Pero bueno, pues simplemente como para tener ahí eso en cuenta. ¿Qué pasa aquí con el gradiente de velocidades? Nosotros decíamos que siempre es positivo. ¿Listo? Entonces, por eso aquí le puse el valor absoluto y por eso aquí no le puse el negativo. Entonces, sí, seguramente a ustedes les dio negativo, pero pues recuerden que el gradiente siempre es positivo. Entonces, por eso aquí lo puse positivo. ¿Listo? Entonces, la Profe, ¿por qué lo derivada, dejó? Porque, espera, profe, es que no le escuché muy bien. ¿Por qué fue que quedó positivo si a mí el me da gradiente de negativo la derivada? velocidades siempre debe ser positivo. Entonces, por eso lo puse aquí en un valor absoluto, para que me dé siempre el positivo, ¿sí? Ah, ok, profe. Entonces, por ejemplo, si con respecto a eso, el de UDR a mí me llega a dar negativo sin importar, siempre lo pongo positivo, ¿verdad? Exactamente, sí. De hecho, algunos libros le ponen aquí siempre el valor absoluto. Por lo menos Angel creo que hace eso, ¿no? Ponerle un valor absoluto ahí. Entonces, la viscosidad, ¿qué fluido tenía yo aquí? Agua, ¿no? Entonces yo voy a buscar en las tablas la viscosidad del agua a la temperatura que me le indican, ¿no? 20 grados centígrados. ¿Listo? Entonces, las buscan en las tablas del sistema internacional, debería darles que es esta, ¿sí? Entonces, vamos a hallar, como me lo piden en varios puntos, vamos a hallarlo en la línea central, cuando R es igual a 5 centímetros, o sea, 0,05 metros, ¿no? Recuerden trabajar siempre en las mismas unidades, ¿no? ¿Por qué? Esta viscosidad está en pascal sobre segundo, ¿no? Recuerden que pascal sobre segundo es newton sobre metro cuadrado, o sea que estas R's que están aquí deberían estar en metros, ¿no? Entonces, estén pendientes ahí cuando hagan eso, de utilizarlas en las unidades que corresponden, ¿no? De no ir a multiplicar pascales con centímetros. ¿Listo? Profe, ¿esa es viscosidad dinámica? Sí, viscosidad dinámica. Mu siempre es viscosidad dinámica. Esto, vale, profe. Entonces, esa viscosidad dinámica se toma con respecto a cierta temperatura, ¿no es? Sí, a 20 Ah, grados centígrados. en el ejercicio decía que era 20 grados.
Exactamente. Ah, ok, vale, profe. Sí, entonces, si no la encuentran, se las voy a poner por aquí en las tablas, por si no la han visto. Agua a 20 grados centígrados, ¿sí? Bueno, aquí hay varias, pero la que yo necesito es la dinámica, ¿no? Entonces será esta de aquí. ¿Sí? Entonces miren las unidades, pascal por segundo o newtons por segundo sobre metro cuadrado. Entonces por este metro cuadrado de aquí es que yo debo pasar las R a metros. ¿Y cómo lo vamos a trabajar? ¿Como pascal por segundo o newton por segundo Sí, sobre ¿no? metro cuadrado, profe? Ah, pues como es lo mismo, pues en realidad no, pues yo no le pongo problema ahí porque si ponen newton sobre metro cuadrado, lo ideal es ponerlo como pascal, ¿sí? Simplemente saber que cuando usted lo multiplique aquí por metros, pues se le van a cancelar los metros del pascal con estos otros metros que tengo aquí, ¿sí? O sea, le va a quedar algo así. Pascal por segundo, y fíjense que aquí yo ya le puse las unidades del gradiente, ¿no? Porque el gradiente de velocidades, ¿qué unidades tiene? Segundo a la -1, ¿no? Profe, qué pena, el exponente es por 10 a la -3. Qué Sí, pena, es por que 10 no he a la alcanzado a ver. -3. Ok, gracias. Fíjense que aquí el gradiente tiene unidades de segundo a la -1, ¿no? Profe, y entonces ese esfuerzo cortante se empieza a calcular con el radio de la, del, de eso, el perfil de velocidades, ¿o por qué 0,05 sobre 0,05 al cuadrado, profe? ¿Cuánto vale R sub 0? Pues 0,05. Ajá, entonces donde está R sub 0 usted sustituye 0,05. Y R en la línea central, fíjese que si la tubería mide 10 centímetros de diámetro, R, que es la que está variando, o sea, esta, en la línea central irá a 5 centímetros, ¿no? Y 5 centímetros es 0,05. O sea que ahí R Profe, está pero, pasando justo por donde está el radio de la tubería. ok, profe, pero entonces el ejercicio le especifica a uno exactamente por dónde va pasando R, o uno puede tomar un R entre ese punto No, 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 de los mire. 10 centímetros. Aquí le dice, haya el esfuerzo cortante en la línea central de la tubería, ¿no? La línea central pues se irá por el centro de la tubería. Si tiene 10 centímetros de diámetro, ¿el centro a cuánto está? A 5, ¿no? Y por aquí le dice, R sub 0 es el radio de la tubería. O sea que si el diámetro es 10, R sub 0 es 0,05. Luego le dice, ahora halle R para 0,25. O sea que en el siguiente punto, ya R no va a valer 0,05, sino esto 0,25 convertido a metros. Y R sub 0 pues sigue siendo el radio de la tubería, R sub 0 no varía, ¿sí? Sí, profe, sí lo entiendo. Profe, ¿por qué es que era segundo a la -1? Qué pena. Ya. Esa yo se las había explicado cuando expliqué la teoría. Por lo menos queda más fácil verla con... voy a subir esto aquí un momentito. Queda más fácil verla por lo menos cuando yo les explicaba velocidad lineal. Esto era velocidad lineal entre espesor, ¿cierto? O velocidad tangencial, con tangencial también se los expliqué, pero es más fácil con la lineal. Entonces, la lineal tiene unidades de ¿qué? Metros sobre segundo. Y el espesor
tiene unidades de ¿qué? De metros, ¿cierto? O sea que esto le quedó 1 sobre segundo o segundo a la menos 1, ¿sí? Entonces ustedes cuando hagan la derivada de u con respecto a y, o en este caso de u con respecto a r, el gradiente siempre debe tener unidades de segundo a la menos 1, ¿sí? Ya vamos a ver en el siguiente ejercicio que es tan pendiente que Ah, este ya, listo, gradiente profe. es igual a la pendiente. Entonces igual, aunque sea igual a la pendiente, igual lleva unidades de segundo a la menos 1, ¿sí? También por esto es que yo no lo puedo graficar en la gráfica que hicimos anteriormente. También por eso es que yo no puedo poner los valores que me den en el du de y, porque yo estaría graficando metros versus segundo a la menos 1. Entonces no tiene sentido ahí graficar ese segundo a la menos 1. Lo ideal es graficar la de u, que estaba en metros sobre segundo, ¿no? Que es un vector velocidad. Esto, como les digo, pues no es un vector, simplemente es la derivada de ese vector con respecto a una posición, ¿no? Que sería la pendiente. Eso, entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿Cuánto les dio aquí? Profe, a mí me da Profe, pues a mí me da- 0,6528. Sí, a mí me da igual que el Pascal. compañero, profe. Sí, eso debería darle, ¿sí? ¿A alguien le dio diferente? No, profe, eso da. Igual a 10 centímetros. ¿Dónde debería yo sustituir estos 10 centímetros? Pues donde estará la variable de r, ¿no? Que es aquí, multiplicando al 32. Quiere decir que la ecuación, pues me va a quedar algo así, ¿no? Y las unidades, pues pasa lo mismo. Recuerden siempre transformar centímetros a metros si están trabajando con el sistema internacional, ¿no? ¿Por qué? Porque este 0,05, ¿qué es? R sub 0, ¿no? Y R sub 0 era el radio de la tubería, ese es constante. La única que me está variando es R, ¿sí? Entonces miren que una cosa es R y otra cosa es R sub 0. ¿Listo? Entonces usted se está moviendo en esta R, que es la del eje vertical. Entonces por eso esa es la que varía. Y pues R sub 0 seguirá constante, ¿sí? Entonces el diámetro de la tubería no está cambiando. Entonces si el diámetro de la tubería no cambia, este R seguirá siendo la mitad del diámetro, ¿no? O sea, lo usamos es porque puede ser solo la mitad. ¿Cómo así que sí puede Esa es la ser? condición, o sea, porque es la mitad del diámetro total hasta donde se va hasta. No lo usamos porque así está en la ecuación, ¿no? En la ecuación me dicen que use U, el vector U, fíjense, estaba así. Le dicen, usa esta ecuación porque esta ecuación es la que le define a usted el cambio del vector velocidad en este eje R. ¿Listo? Y le dicen aparte del ejercicio, ya decía, que R sub 0 lo tomara como el radio de la tubería. Entonces, el radio de la tubería, si esta tubería tiene 10 centímetros de diámetro, el radio va a ser 0,5, ¿no? Digo, bueno, 5 centímetros, o sea, 0,05 metros. ¿Sí? Entonces, pues, ¿qué pasa? Esta va a ser constante, ¿no? Esta no está cambiando porque no cambia el diámetro de la tubería. En cambio, esta R es la del eje Y, la de la posición, y fíjese que esa sí cambia, ¿no? No es la misma R que tengo aquí a la que tengo aquí. ¿Sí? Ah, ya, profe, ya, ahora sí que cuadra.
Listo. Ahora, lo mismo hacemos cuando estamos en el otro valor que me pedían, ¿no? Que era R igual a 0,25 centímetros. Entonces, ¿qué pasa ahí? Lo mismo, transformo esos 0,25 centímetros a metros, ¿cierto? Me va a quedar mi ecuación así. ¿Sí? $2,5 por 10 a la menos 3 metros. Y pues cuando los sustituya en la ecuación, pues voy a tener mi esfuerzo cortante en unidades de presión para cuando la altura es 2,5 por 10 a la menos 3. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? Pues si yo divido 0,25 entre 100, 2,5 a la menos 3, ¿no? Perdón, es que de 0.5 centímetros. Sí, son centímetros. ¿Listo? Pues por el radio este, que está en la parte de arriba, ¿no? O ese 0.05 es... Mire, ¿en dónde estamos sustituyendo esto? ¿En cuál ecuación? En esta, ¿no? En la del esfuerzo cortante. Y R sub 0 era ¿qué? El radio de la tubería. O sea, 5 centímetros, ¿no? Porque la tubería tiene 10 centímetros de diámetro. Si usted lo divide en 2, tiene 5 centímetros. Entonces, 5 centímetros en metros es 0,05 al cuadrado. ¿Listo? Confundido, sí señora, gracias. Listo.